Ya estamos en Facebook otra vez, hermanos. Por favor, envíen sus preguntas. Tuvimos que empezar una nueva transmisión, así que por favor, envíen sus preguntas. Si hay preguntas, vamos a pedirles que nos envíen sus preguntas. Aquí estamos ya otra vez, hermano amado. Lamentablemente se nos cayó la otra transmisión, pero con esta vamos a contestar otra vez. Voy a hacer un resumen otra vez. Este otro bloque se va a llamar preguntas y respuestas. Verá, hasta donde lleguemos, hermano amado, hemos dicho que hay 3 resurrecciones. De esas 3 resurrecciones son, número 1, la resurrección espiritual. Juan capítulo 5, versículo 25. Número 2, la resurrección para vida. Juan 5, 29. Número 3, la resurrección para condenación. Juan 5, 29. ¿Quiénes tienen la resurrección espiritual? Todos aquellos que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador tienen resurrección espiritual. ¿Quiénes tienen la resurrección de vida? Los salvos. ¿Quiénes tienen la resurrección de muerte? Los hermanos impíos. Ellos tienen, hermano amado, los impíos. Ellos tienen esa, hermano amado, los impíos. Entonces, dentro de la resurrección para vida hay 7 turnos. ¿Cuáles son esos 7 turnos? Número 1, Cristo. Número 2, los de Mateo 27, 51 al 53. Número 3, los exanastasis. Número 4, los muertos en Cristo. Número 5, los 2 testigos. Número 6, la cosecha. Y número 7, el rebusco. Pero de esos 7 turnos de resurrección, no todos son de entre los muertos. Es decir, no todos son para boda. Los que son para boda son Cristo, 1, sus exanastasis, que son los que se van arrebatados vivos, dentro de ellos la novia, en 1 Tesalonicenses 4:17, su primicia dormida, los de 1 Tesalonicenses 4:16, que murieron al nivel de primicia. Esos 3 son para boda. Los de Mateo 27, del 51 al 53, estamos entre si son de entre los muertos o no. Esos están ahí entre sí que no. ¿Por qué? Porque son santos contemporáneos a la vida de Jesús. Pareciera más que fueran santos de otro turno. Tal vez son salvos para reino. Pero la resurrección de entre los muertos es para boda. Entonces, de entre los muertos, solo Cristo, los exanastasis y los muertos en Cristo, como dice 1 Corintios 15, verso 23. La cosecha y el rebusco no son de entre los muertos y los 2 testigos tampoco. Amén. Pastora, te dejo el tiempo para las últimas palabras y luego entramos a las preguntas. Pues tengo ya localicé algunas preguntas de la transmisión anterior. No sé si las empezamos a hacer. Gracias, pastora. Dios te bendiga. Muchas gracias. Y también una llamada que hubo. Bueno, en lo que me haces el favor de ahí tan linda, de ponerme las preguntas, quiero leer 1 Corintios 15, 23. Y dejarles claramente ahí en 1 Corintios 15, 23, que ahí solo está hablando del rango de entre los muertos. Porque dice cada uno en su rango. Cristo será resurrección de entre los muertos, por supuesto. Cristo es el esposo. La resurrección de entre los muertos, según Lucas 20, 35, es para boda con el Cristo de la gloria. Lucas 20, 35 y 36. Entonces Cristo es de entre los muertos porque Él es el esposo. Y sin esposo no hay matrimonio. Luego, las primicias. ¿Quiénes son esos? Los que murieron a nivel de 100. Esos también los resucitan para casarse. Y luego los que son de Cristo en su parucía. Los exanastasis. Los que han tenido el privilegio de irse vivos. Amén y amén. Vamos con las preguntas. Amén. Aquí hay una pregunta de Brian Orozco. Dice, apóstol, en 1 Tesalonicenses 4:16 habla de 3 tipos de voces. Hace referencia a los rangos en que se levantará el pueblo de Dios. En esos 3 tipos de voces, ¿quién es primicia, cosecha y rebusco? Bueno, yo creo, papito, que lo más correcto sería aplicar eso a que es una administración tripartita, que cuando dice en 4:16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, es para los espíritus.
con voz de arcángel es para las almas y con trompeta de Dios para los cuerpos. En algún momento dijimos voz de mando para la novia, voz de arcángel para Israel y voz de trompeta para el mundo. En algún momento explicamos eso, que podía ser la voz de mando para la novia, porque a la novia solo le tiene que hablar. Él es el general en jefe. Por eso déjeme decirle a todos los que me escuchan que nosotros, como tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, tenemos un general en jefe. Y nuestro general en jefe se llama Cristo Jesús. Amén. Definitivamente. Con voz de arcángel dijimos que era para Israel, porque Miguel es el arcángel de Israel y es el único arcángel que aparece con ese título en la Biblia. Con voz de trompeta dijimos para el mundo, porque el mundo va a ser cambiado con trompetas. Sin embargo, entendiendo lo que sin embargo significa, que es no quitando ni poniendo. Sin embargo, aleluya, creo que está hablando de la administración tripartita. Es decir, podemos aplicarlo como te lo dije, pero lo más correcto, amigos, si queremos ser bien correctos en la doctrina, y miramos el contexto, en 1 Tesalonicenses 4, el Señor está hablando de sus primicias en su parucía. Los muertos en Cristo se levantarán primero, eso es primicia. Los que están vivos serán arrebatados, eso es primicia. Entonces, estas voces tienen que ser voces para la primicia. Entonces yo te diría, voz de mando va a despertar los espíritus. Voz de arcángel va a despertar las almas y trompeta de Dios va a despertar los cuerpos. Hablando que la novia alcanza la resurrección de entre los muertos con espíritu, espíritu, alma, espíritu y cuerpo, espíritu. Es decir, espíritu espiritual, alma espiritual y cuerpo espiritual. Amén. Sigamos adelante con las preguntas. Amén, hermano Juan Toj. Pastores, ¿por qué volvían a morir? Si en Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Quién lo estableció? ¿Quién estableció eso? ¿Quién estableció que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio? Respóndeme, mi hermano Juanito, ahí Hebreos 9:27. ¿Quién fue el que estableció eso? Está establecido. ¿Por quién? Por Dios. Y como Dios lo estableció, Dios lo podía cambiar. Porque el que lo estableció tiene la autoridad para cambiarlo. Entonces el Señor hacía permutas. Es importante esa figura. Cuando hablamos de la permuta, es una figura dentro del derecho que usan los licenciados para decir que la permuta es una excepción de ley. Eso es una permuta. Digamos, hay una ley, por ejemplo, ahorita en Guatemala hay toque de queda. Y dentro del toque de queda, nadie puede salir de su casa de 6 de la tarde a 4 de la mañana. Pero los que reparten comida sí, porque ellos tienen una excepción de ley. Entonces, como el que estableció que todos murieran una sola vez y después de esto el juicio era Dios, como Dios lo estableció, él mismo podía hacer el cambio. Entonces él estableció que todos murieran una sola vez, pero de repente a él se le ocurrió hacer volver a la vida al hijo de la viuda de Sarepta, hacer volver a la vida al hijo de la mujer de Sunem, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naim, a Lázaro, a los de Mateo 27, 51 al 53. Los volvía a la vida, pero no estaba rompiendo la ley porque él dio la ley. O sea, él tiene la autoridad. Es lo que pasó con David. Fíjate que David estaba en la ley. Y en la ley los únicos que podían comer el pan santo eran los sacerdotes. Y David no era sacerdote, pero comía el pan santo. Quiere decir que hubo una excepción de ley ahí. Entonces el Dios que da la ley hace excepción de ley. Lo mismo es Números 27. No había herencia para las mujeres, pero sí habían 5 hijas de Zelofejad que fueron a hablar con Moisés y le dijeron, nuestro padre no tuvo hijos y por eso no le van a dar herencia. Y Dios le dijo a Moisés, dales herencia, hagamos una permuta, hagamos una excepción de ley. Entonces, el que hizo la ley puede hacer la excepción. Amén. Sigamos adelante. Eunice Hernández, ¿esto de la resurrección de entre los muertos es solo para la novia esposa? Amén. Es solo para la novia porque la resurrección de entre los muertos, según Lucas capítulo 20, versículo 35 y versículo 39, es para casarse. No con hombres, sino con Dios.
Por eso dice Lucas 20:35, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué no se casan ni se dan en casamiento? Porque se casan con Cristo. Y no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Amén. Sigamos adelante. Mirka Ruiz, yo quiero estar en el primer grupo. Dígame qué tengo que hacer. Dios bendiga a mi hermana Mirka. Espero que esté conectada todavía. No la miro aquí. No la miro, pero espero que vea el video después, aunque no esté ahorita. Hermana Mirka, quiero decirle que la forma en que usted puede hacer para estar en ese primer grupo como primicia es consagrarse al Señor. Se une a esta pregunta que hace Patricia de Flores acá. ¿Qué requisitos tenemos que tener para ser primicia? Consagrarse, ¿Verdad? vivir en santidad. El requisito es Hebreos 12:14. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si queremos ser primicia, lo que tenemos que hacer es buscar la paz con todos y la santidad. ¿Y cómo vamos a alcanzar la santidad? Nosotros nos consagramos y Dios nos santifica. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 23 y versículo 24. El Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Sigamos adelante. Parece que... ¿Tenemos sonido? ¿Tenemos sonido? Sí. Bueno, entonces, hermana Jennifer, reinicia tu aparatito ahí, primero Dios que nos oigas. Si no, miren hermanos, todos los que no logran oír porque se fue la señal, porque se frizó la señal, queremos decirle que en YouTube, al día siguiente, hermano amado, en YouTube se pasan todos los videos. Así que suscríbanse al canal de YouTube Adonai Salem, suscríbanse y activen la campanita. Y al suscribirse y activar la campanita, si usted no lo logró oír en Facebook porque se le frizó, porque se le cortó, al otro día usted va a YouTube y lo ve en diferido. Sigamos con las preguntas. Sandra Sequem, tengo una duda. Mi hijo murió y en el último momento recibió al Señor. Y mi duda es si él va a resucitar en la resurrección de los muertos o qué va a pasar. Mira, mamita, la Biblia dice que el Señor salvó a un ladrón al último tiempo de su vida. Esto está en Lucas 23, verso 43. El ladrón le dijo en el verso 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Lucas 23, verso 42 y verso 43 dice que hay quienes el Señor los salva en el último momento. Entonces tu hijito es salvo. ¿En qué turno va a resucitar? Eso le toca al Señor, mamadita. Eso no te podría decir, no le podría decir yo, mi hijita linda, en qué turno va a resucitar. Pero gócese de que de que resucita, resucita. Porque aceptó a Cristo y si aceptó a Cristo, resucita. ¿En qué turno va a resucitar? Ese será un misterio. Pero si tú te consagras, hermana, esa sería la clave, hermana Sequem, hermana Sandrita. Si tú te consagras y oras y buscas la santidad con el Señor, tú vas a resucitar como primicia, resurrección de entre los muertos. Y entonces el Señor te va a enseñar a tu hijo, aunque resucite en un turno diferente al tuyo. Amén. Amén. Queremos saludar a nuestro hermano César Recinos, allá en su taxi. Amén. Él vive en la zona 18 y está continuamente escuchando la radio. También a la familia Ralda, también les bendecimos. A Juan García, allá en la zona 4 Montserrat. Amén. Bendecimos su vida. Flor de Lis en la colonia Roosevelt y a sus pequeñas, que Dios les bendiga porque siempre están en sintonía. Acá tenemos otra pregunta. ¿Se puede ser primicia sin haber hablado lenguas angelicales? Creemos nosotros que hay 7 rociamientos. Los 7 rociamientos responden en Levítico capítulo 16, en la fiesta de la expiación. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba sangre 7 veces con su dedo sobre el propiciatorio. ¿Cuáles son los 7 rociamientos? Número 1, nuevo nacimiento.
haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Número 2, bautismo en agua, haber sido bautizado en agua. Número 3, bautismo en el Espíritu Santo. Ese es el número 3. Número 4, consagración. Número 5, santificación. Número 6 es la transformación y número 7, la glorificación. Entonces, para ser novia y esposa es importante primero haber aceptado a Cristo. El que no acepte a Cristo no es novia. Después, haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero haber sido bautizado en agua. Después, haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Después, consagrarse. Después, ser santificado. Después, ser transformado, exaltado y transformado. Y luego ser glorificado y ser celeste. Entonces, definitivamente, la novia tiene que hablar en lenguas. La novia tiene que hablar en lenguas porque ella es la que tiene la doble porción. Dice que cuando a mi Señor le traspasaron el costado con una lanza, le salió agua y le salió sangre. Es lo que dice Juan 19:34. El agua es el Espíritu Santo, la sangre es Cristo. Pero si tú no has recibido, mi hermano Mario, el bautismo con el Espíritu Santo, lo que tienes que hacer es pedirlo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es dado a los que lo piden. También dice que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Entonces tienes que obedecer, tienes que pedirlo, tienes que orar, tienes que clamar y creer hasta que el Señor te lo dé y te lo va a dar. Pero lo que quiero decirte es que hay algunos hermanos que por X y razón no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Pero si se consagran y se santifican y buscan a Dios y se alejan del pecado, el Señor se les va a aparecer en la parucía. Y lo primero que va a hacer es darles el bautismo del Espíritu Santo. Si por X y razón no lo recibieron ahorita, pero viven en santidad, gracias a Dios, Hebreos 12:14 dice que para ver la parucía, dice claramente, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces los requisitos para ver la parucía es vivir en paz y vivir en santidad. Si el Espíritu Santo no te ha bautizado, quizá es porque tienes alguna duda, quizá porque no ha llegado el tiempo, quizá porque tienes algún conflicto en tu mente y el Señor te lo va a quitar. Entonces hay que orar. Yo conozco hermanos que han sido bautizados con el Espíritu Santo durmiendo, en un sueño. Otros han sido bautizados cocinando. Entonces el Espíritu Santo sabe cuándo va a dar ese toque. Pero si no, consagrémonos y en la consagración estaremos en la mano de Dios. No sé si hay otra pregunta. No, ahí estamos. Aleluya. Si estamos ahí, vamos a terminar ya porque ya estamos por ajustar 2 horas. Así es. Entonces vamos a terminar ya para invitarle a que usted esté con nosotros el día de mañana a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde. Hoy empezamos un poquito pasado de las 6 para darle tiempo a los hermanos que se conectaran. Tuvimos un corte de transmisión y tuvimos que hacer el programa en 2 partes. Pero recuérdese que mi Cristo vino a traer la resurrección de entre los muertos. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Amén, pastora. Dios te bendiga. No sé si tienes unas Amén. Últimas palabras para que oremos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un programa de mucha bendición, amén, mucha palabra del Señor, y que nosotros anhelemos, pues, como anhelaba el apóstol Pablo, una mejor resurrección, que es de entre los muertos, amén, para ser esa novia, amén. Recordémonos que solo la novia va a participar de esa resurrección de entre los muertos, de la cual participó nuestro amado Señor Jesucristo. Les amamos, les bendecimos, sigamos orando y clamando, mis amados hermanos, porque nuestro Señor responde al clamor de su pueblo. Que el Señor les bendiga y nos estamos sintonizando el día de mañana. Amén. Vamos a orar. No se asusten. Se nos quebró una tacita. Aquí se hizo chiquita la mesa y se me quebró una taza, hermano. Pues ese fue el ruido que usted escuchó. Pero también es liberación, que se está quebrando el odre viejo en el nombre de Jesús. Tenemos una última pregunta que nos hicieron acá y vamos a orar. ¿Puede una persona alejada de Dios orar por alguien en su agonía y ésta ser salva? Acuérdate, mijo, Maquito Juárez, acuérdate, mijo, que no es el mensajero, sino el mensaje.
Hay algo que nos impacta y es que, ¿será que Judas hizo milagros? Pastora, ¿haría milagros Judas? Me imagino que sí. Sí, porque el Señor los envió Los de dos envió en de dos. dos en dos. Y dentro de los que el Porque Señor... el que hace es el Señor, Amén, a través amén. del vaso. Es Dios, para Él sea la gloria, la honra y la alabanza. El que se mueve es el Señor, el que sana, el que salva es Cristo. Y Él usa vasos. Amén. Entonces, aunque alguien esté lejos del Señor, pero si le habla a una persona, media vez le habla, la palabra de Dios dice que no regresará vacía. La palabra de Dios siempre hará aquello para lo cual fue enviada. Lo importante sería que mejor estemos siempre todos levantados y cerca, ¿verdad? Pero Dios puede usar, si usó a una burrita para hablarle a Balaam, hermano, Maquito, entonces Dios puede usar hasta el que él quiera. Imagínate que Dios puede usar hasta un loro para que alguien se convierta a Cristo. Ese es un testimonio que hay y que es real, de un misionero que predicaba en la selva africana. Y nadie lo oía, solo un loro llegaba por ahí. Y él se fue, pero el loro se quedó con el mensaje. Y luego el loro habló y una persona pasó por ahí y se convirtió en un predicador. Entonces Dios, parece que fuera gracioso, pero Dios tiene diferentes medios para glorificarse. Así que es Dios el Salvador. Amén. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús, mis amados hermanos. Y la oración de hoy es pedirle al Padre que nos ayude a alcanzar la resurrección de entre los muertos, así como Pablo la quería alcanzar. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Padre, que podamos alcanzar la resurrección de entre los muertos. Esa resurrección que anhelaba Pablo, Señor. Esa resurrección que Pablo quería, Señor. Y en este tiempo, Padre, que hemos cambiado el horario del programa, se está probando la fe de muchos también, Señor. Porque a muchos les quedaba muy bien el programa a un horario, por ciertas cosas. Pero ahora tendrán que poner como prioridad tu palabra. Permite, Señor, que tengamos prioridad y que la prioridad sea tu palabra. Por favor, Señor, yo quiero verte en esa parucía. Anhelo que mi familia, anhelo que tu pueblo te vea en esa parucía. Pero entiendo que para resucitar de entre los muertos, tengo que dejarlo todo y tenerlo por basura, como lo hizo Pablo. Ayúdame a alcanzar ese nivel. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Padre, ese es nuestro clamor. Ayúdanos a alcanzar, Señor, el nivel. Padre, queremos consagrarnos a ti. Espíritu Santo, ven y llena nuestras vidas. Llénanos de ti. Guíanos de regreso a casa. Guíanos de regreso con el amado. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos alimenta, nos da fuerza, nos ubica, nos guía, Padre Celestial. Gracias porque tú no has callado ningún día, Señor. Cada día nos has hablado y nos has alimentado. Que cada uno de nosotros podamos aprovechar el alimento espiritual que tú has enviado, Señor. Que podamos retenerlo, digerirlo, Señor, y ponerlo por obra. Porque tú vienes pronto, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro hogar, nuestras familias, Padre Celestial. Bendice, Señor, la iglesia en la cual nos congregamos, Padre amado, el ministerio, Padre. Bendice el país en el que nos has dado, Señor, para vivir, para nacer, Padre Celestial, en el cual estamos actualmente, Señor. Por favor, Padre, que nosotros podamos ser luz, que nosotros podamos ser, Señor, esos justos que tú estás buscando, Padre Celestial, y que podamos levantar nuestra voz, invocar tu nombre, Padre, clamar a ti, humillarnos, Señor, para que venga tu sanidad y tu salvación. Obra, Señor, sabemos que tú estás obrando. Sabemos, Señor, que tú siempre actúas, Padre Celestial, y que tú estás salvando, tú estás sanando y tú estás obrando en cada una de nuestras vidas. Te bendecimos, Padre, te glorificamos, porque tuya es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos.
Amén y amén. Amén, Padre. De la misma manera bendecimos nuestras naciones. Te pedimos que te lleves todo virus, Señor, que te lleves toda muerte. Gracias, Señor, por los milagros que estás haciendo en Guatemala. Aleluya. Hazlo en todas las naciones, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Será hasta mañana. Recuerde que tenemos 2 nuevos horarios. 1 de la tarde y 6 de la tarde. Son los horarios de aquí al sábado, y el domingo 10:30 y 4:30 de la tarde. Bendiciones. Santo a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerios Salem presentó. Días de vida. Este fue un espacio donde, a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Gracias por su atención.